perspectivas, a que tú te des cuenta, pero al final de cuentas la responsabilidad, la posibilidad de cambio está en ti. Y sin ánimo de cambiar vuestra expectativa, lo que saquéis de esta y de cualquier ponencia depende de vosotros. Por lo tanto, os invito a que os entreguéis. Y cuando digo os entreguéis, significa que, si me permitís, os olvidéis de todas las ideas preconcebidas que podéis traer, recojáis las que aquí se puedan dar y después, cuando terminemos, decidáis qué hacéis. Si volvéis a las antiguas o quedáis con las nuevas, si hacéis una mezcla o aquello que vosotros decidáis, porque eso seguro que es lo correcto. Pero para poder dejar espacio para nuevas ideas, primero hay que sacar las viejas. Si no, ¿cómo llenas el cajón si no lo vacías? Y dicho esto, me gustaría preguntaros, ¿quién de aquí, de los que estáis aquí? Bueno, primero, por supuesto, daros las gracias por estar aquí, eso por empezar, porque sé que, y más en esta época que nos toca vivir, que estamos todos corriendo de un lado para otro, con 200.000 tareas, muchas de las cuales nunca llegaremos a terminar, porque literalmente no tenemos tiempo en esta vida para poder hacerlas todas, y que dediquéis tiempo para estar aquí, de verdad, os lo agradezco de todo corazón. ¿Quién de vosotros tiene 38 años? ¿Podéis levantar la mano, por favor? En este momento. 38. 38 años, ok. ¿Quién tiene menos de 38 años en este momento? Perfecto. Fantástico. La mayoría. ¿Y quién tiene más de 38 años? Ok. Bien, os voy a contar una historia. Una historia de un amigo mío que, para conservar el anonimato de esta persona, si os parece, le llamaremos Juan. Pero antes de contaros la historia, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, una pequeña cosita. ¿Queréis hacerlo? ¿Habéis venido cansados a lo mejor, pero con carácter emprendedor? ¿Queréis probar? No os oigo. Vale, entonces la acústica funciona. Bien, pensaba que era esto. Hacer una cosa, soltar todo lo que tengáis encima, dentro de lo posible, lo que tenéis portátil y tal, también. es un momento, luego después lo tuiteáis si queréis. Pero es importante para que podáis hacer la dinámica del ejercicio. Soltar lo que tengáis, descruzar las piernas, apoyaros y sentiros cómodos en estos fantásticos asientos, y a la vez que tomáis una respiración profunda, no hace falta cerrar los ojos, el que quiera que los cierre, pero vamos, no es necesario. A la vez que tomáis una respiración profunda, os pido que hagáis fuerza con los puños para, sobre todo, tensar los bíceps, los dos bíceps. Es decir, tenéis que tener la mayor tensión posible, llevarla hasta el extremo. Tener la mayor tensión posible en vuestros bíceps, en estos músculos. Al máximo, con fuerza, todo lo que podáis. ¿Vale? Aguantar ahí. Aguantar ahí. Ok, ahora relajad. No soltéis, solamente soltar, o sea, no mováis, simplemente soltar la tensión. ¿Vale? ¿La habéis soltado todos? Ok, volvamos otra vez. Otra vez, cojamos esa tensión. Que se note el músculo absolutamente tenso, cada uno al nivel que pueda. ¿Ok? Bien, soltamos. ¿Notáis mayor dureza ahora mismo en el músculo? ¿Lo notáis? ¿Alguien no lo nota? Ok. Ahora os voy a pedir que cojáis con las manos, las coloquéis justo debajo de los pulmones y apretéis con toda vuestra fuerza. Con toda vuestra fuerza. Toda vuestra fuerza. Un poquito más. Esforzaros más. Sentir la presión. Sentir la presión, pero realmente bien. En la cara algunos veo que no presionáis suficiente. Sentir, o sea, esto se nota en la cara. Cuando uno presiona, se nota. Presionad con toda vuestra fuerza. ¿Ya? Ok, podéis soltar. Estos fueron los primeros síntomas que le ocurrieron a Juan cuando estuvo, cuando justo antes de desplomarse por un infarto de miocardio. Hace 3 semanas. Juan tiene en este momento 38 años. Esto que os estoy contando es real. Cuando hace 3 semanas comenzamos a hablar de esta ponencia, yo no sabía exactamente de lo que íbamos a hablar, aunque bueno, habíamos preguntado de la temática, etc. Y justo recibí un email de un amigo que me contaba, ya no sé lo que ha ocurrido. Le ha pasado esto. Ya está controlado, está en el hospital, está bien, pero eso es lo que ha ocurrido. Es decir, una persona, chico, de 38 años, se desploma por un infarto. Un empresario, como cualquiera de los que podéis estar aquí o de los que están ahí fuera. Juan ha tenido socios, ha tenido muchos empleados, también ha tenido pocos. Juan es una persona que está en este momento muy preocupada por lo que está viviendo, por lo que está ocurriendo. Por la posibilidad de llegar o no llegar con facilidad a final de mes. Juan tiene una exmujer
tiene una mujer, actualmente también, tiene hijos de un lado y tiene hijos del otro. Es una persona como cualquier otra, como muchos de los que podéis ser vosotros, digamos aquí, una situación muy parecida a la vuestra, o como muchos de los que podéis conocer fuera de aquí, ya sean empresarios o trabajadores por cuenta ajena, da igual. Lo que le ocurrió a Juan es que permitió que esa situación que él está viviendo le afectara hasta el punto de desplomarse por un infarto, con 38 años. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena que nuestra vida la pongamos al servicio de una situación? ¿Merece la pena que una situación nos afecte, sea cual sea la situación, nos afecte tanto hasta el punto de que nos juguemos la vida? ¿Merece la pena? Supongo que muchos pueden decir, ya, eso está genial, pero tío, ¿yo qué puedo hacer? O sea, ¿te crees que te monte mi caso? Mira, mi caso es esta es mi circunstancia. ¿Y qué puedo hacer? Bien, pues permitidme si os digo que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas. Y os pongo un ejemplo, sin ir más lejos. Según estudios científicos en Estados Unidos han estudiado los coyotes, supongo que más o menos todos los conocéis, ¿no? El coyote es parecido al zorro, más chiquitito, muy típico de muchas películas del oeste, etc. Y se ha estudiado que cuando un coyote es expulsado de su manada, por un mal comportamiento entre ellos o lo que fuese, tiene un tiempo de vida menor. Viven menos años cuando están fuera de la manada. Cuando están dentro de la manada viven más años. Estamos hablando, fijaros en lo que estoy hablando, un coyote, es decir, el tiempo de vida aproximadamente estimado total, muchas veces ronda los 10 años. Hay estudios, no siempre, pero hay estudios que han llegado a valorar el tiempo que se reduce de esa vida hasta en 6 años. En 6 años puede ser la diferencia de vida, de tiempo de vida, de estar en la manada o estar fuera de la manada. Esta es la cifra. Muchas veces se ha venido diciendo que el ser humano es un ser humano pues, como cualquier otro animal, digamos, solo que un poco más evolucionado. Que es, bueno, pues hemos tenido una evolución distinta, hemos avanzado, que tenemos inteligencia, que tenemos una serie de características que nos hacen distinto, digamos, o más evolucionados. Bien, últimamente, igualmente, diferentes científicos coinciden, y de hecho creo que Pousset en uno de sus programas en redes, de hecho lo ha mencionado, coinciden en que el ser humano en realidad ya no es un ser como los demás y es más evolucionado, sino que realmente es algo distinto. El ser humano se está transformando en este momento ya en algo totalmente distinto. ¿Sabéis debido a qué? ¿Sabéis qué es lo que está provocando que el ser humano sea algo totalmente distinto? ¿Qué es lo que está cambiando tanto al ser humano? Aunque pueda parecer increíble, lo que está cambiando son las redes sociales. Las redes sociales están cambiando al ser humano. ¿Por qué motivo? Con las redes sociales se nos permite socializar infinitamente más. Gracias a las redes sociales nosotros podemos llegar donde antes no llegábamos. El ser humano es un animal social. Los que leéis el blog, no hace mucho, habríais visto un post que escribí que justo contaba esto, ¿no? Que el ser humano es un animal social, es decir, nos encanta asociarnos, nos encanta agruparnos. Iniciador es una asociación, por decirlo de alguna forma, es decir, es un vínculo, es algo que une a una serie de personas. Los clubes sociales son otro tipo de vínculos. Las revistas, los que tienen Apple, ¿qué les pasa en Apple? Yo soy de Mac, yo soy de Apple. ¿Qué es lo que pretende hacer McDonald's con su anuncio? I love it. Es decir, pretende agrupar. ¿Qué es lo que hacemos en Facebook? Nos creamos grupos. ¿Qué es lo que hacemos cuando éramos pequeños? Nos creamos pandillas. Es decir, somos animales sociales en todo momento. Pero gracias a las redes sociales, la capacidad, la potencia de incrementar nuestra capacidad social se multiplica hasta el infinito. Las posibilidades son tremendas. ¿Cuántos de aquí estáis ahora mismo en redes sociales? Vale, la mayoría. ¿Cuántos de aquí tenéis vínculos más cercanos o más lejanos con personas que jamás habéis visto? Levantad las manos, por favor. De estos, bajar la mano. Todavía no. Bajarla. Los que todos vuestros vínculos sean de vuestra ciudad.
Nadie baja la mano. ¿Alguien baja la mano? No, nadie. Es decir, tenéis vínculos con personas que ni siquiera son de vuestra ciudad. Es decir, bájala si queréis. Gracias. Que es posible que no los hayáis visto hasta ahora y que tenéis vínculo por la cantidad de conversaciones que mantenéis. Es como si las conocierais de toda la vida. Pensad un momento. Realmente con las redes sociales tenemos la capacidad de comportarnos como si fuéramos un superorganismo. Todos hemos estudiado en el colegio el cuerpo humano, los diferentes elementos del cuerpo humano que interaccionan todos juntos y que permiten entre ellos, con esa interacción, que seamos lo que somos, que hagamos las funciones que hacemos, la respiración, el aparato circulatorio, digestivo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos comportamos como seres aislados, rompemos el esquema. Pero cuando nos comportamos como un conglomerado organizado, con un único objetivo común, realmente las posibilidades se multiplican hasta el infinito. Todavía no se ha descubierto cuál es el límite de lo que podemos llegar a hacer cuando todos nos agrupamos. No sé si conocéis, os cuento brevemente, la anécdota de cómo Shackleton llegó a salvarse cuando estuvo en la Antártida, en la expedición. Entre otras miles piruetas que tuvieron que hacer para poder salvarse, tuvieron que andar un pequeño grupo de 26 personas, del que se separaron 6. Estas 6 personas tuvieron que andar 1.300 kilómetros para poder llegar hasta las costas chilenas, si no recuerdo mal, en este caso, y que, bueno, que les rescataran. En uno de los momentos se enfrentaban a una pendiente de nieve. Estamos hablando de la Antártida, ponernos en situación, o sea, nada que ver con la temperatura que tenemos aquí. O sea, estamos hablando de la Antártida, estamos hablando de 1900 y poco. Es decir, que el material térmico que llevaban no es el que compramos hoy en cualquier tienda, era de otro nivel de frío, del que posiblemente a lo mejor muchos ni siquiera hemos experimentado nunca. Y por supuesto una desolación tremenda. Mires a donde mires, todo es blanco, todo es gélido y todo es hielo. Y desconoces. Ahora sabemos que la distancia fue esa, pero en ese momento esas personas allí no sabían lo que tenían que andar, o si acaso llegarían algún día a algún sitio. Pues en un momento concreto se encontraron con una pendiente muy pronunciada, y que la única forma que encontraron de bajar esa pendiente, estas 6 personas que se separaron del grupo para intentar conseguir llegar a algún sitio y que les rescataran a todos, fue abrazarse como si fueran una pelota y dejarse caer rodando. Una persona sola no lo hubiera conseguido, pero todos abrazados consiguieron hacer eso. El grupo es mucho más fuerte que el individuo. La manada es mucho más fuerte que el individuo. ¿Y esto cómo se aplica? ¿Qué tiene esto que ver con el mundo del emprendimiento? Pues muy fácil. Es así de simple, así de claro y así de potente. Nosotros solos no podemos hacerlo todo. Nosotros solos podemos sufrir lo que le ocurrió a mi amigo Juan. Es cuestión de tiempo, es cuestión de presión, es cuestión de una mala perspectiva, repetidamente. Y nos puede ocurrir lo mismo. Ahora bien, si nosotros nos planteamos una perspectiva más amplia, si nosotros nos planteamos que no estamos solos, que podemos colaborar, que en esta era en la que las comunicaciones las tenemos totalmente a nuestro alcance, podemos colaborar con otras personas que ni siquiera están físicamente al lado nuestro, no son vecinos, pueden estar perfectamente en el extranjero. Incluso hablar otro idioma, no importa, y ser de otra religión, no importa. Porque a lo mejor esa persona es la persona más adecuada para trabajar con nosotros, porque es especialista en eso que necesitamos, o en eso que necesita nuestro cliente. Y evidentemente hay una forma muy fácil de colaborar que siempre se ha hecho, es contratando. Tú puedes coger, contratas a una persona para que trabaje para ti, ya estás colaborando, es una forma de colaboración. Pero ¿qué ocurre cuando estás emprendiendo y tus recursos son limitados? Que a lo mejor no puedes contratar a la persona que es súper experta en esa materia, porque incluso a lo mejor lo que tú necesitas para esa persona simplemente son unas horas a la semana. No le puedes ni pagar el sueldo y mucho menos 40 horas a la semana. Y por supuesto es posible que ni siquiera tú la conozcas. Pero es probable que tu red de contactos sí la conozca. Y es probable que esa persona la pueda subcontratar, preciosa palabra, pueda subcontratarla por unas horas. Y por unas horas puedes tener al mejor técnico, casi en cualquier cosa.